Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, bienvenidos a Oikoin Present Star. Bueno, hoy vamos a hablar de coleccionismo de los años 90. Vamos a hablar de lo que pensábamos los chavales a la hora de comprar los videojuegos en aquellos años. Y quiero mostraros un poco, en cierta manera, abriros una ventana a aquellos maravillosos años y haceros ver, sobre todo a las generaciones más jóvenes, los planteamientos que teníamos a la hora de comprar y seleccionar los videojuegos las personas de la época. Bueno, primeramente decir que el coleccionismo de los años 90 no existe. Es decir, la gente no coleccionaba videojuegos en los años 90, no coleccionábamos videojuegos en la época de los 8 y los 16 bits, no había coleccionismo, la gente comprábamos los videojuegos exclusivamente para jugar. Había gente pues más cuidadosa con los videojuegos, eran los menos, y habíamos otros que éramos menos cuidadosos, es decir, que compramos los videojuegos y básicamente para nosotros el hecho de comprar un videojuego, aquí tengo un ejemplo, el Bar contra el Mundo, pues bueno, el hecho de comprar un videojuego simplemente pues nosotros nos fijábamos en las carátulas traseras, nos fijábamos que nos gustase la temática y básicamente lo que hacíamos era llegar, cogíamos el videojuego, sacábamos el videojuego, cogíamos lo que nos interesaba, que básicamente era el cartucho, cogíamos el cartucho, el manual, muchas veces pues la primera vez que lo comprábamos lo mirábamos un poquitín, pues a ver qué podía decir, si teníamos alguna duda, alguna cosa, y básicamente a nosotros lo que nos interesaba era esto, ¿de acuerdo? Lo que nos interesaba era el cartucho porque realmente era el elixir del videojuego, nos quedábamos por lo general con esto, por eso ha llegado tan pocos videojuegos de los años 90 a la época actual, ¿de acuerdo? Nosotros nos quedábamos así con el videojuego y esto era lo que nos interesaba porque nosotros lo que queríamos esto, ¿de acuerdo? Haciendo un pequeño símil, pues bueno, realmente imaginaros que hoy en día yo me compro esto es pues son unos panecillos para hacer canapés, para hacer preparar algún tipo de comida, de celebración o lo que sea. Y pues nosotros básicamente lo que hacíamos con los videojuegos era tal que pues sacábamos lo que nos interesaba, los panecillos, y a nadie se le ocurría guardar esto, ¿de acuerdo? Esto evidentemente pues iba a la basura, las madres lo tiraban a la basura y esto básicamente era el mismo ejemplo que las cajas de los videojuegos. Gracias que hubo gente que fue más cuidadosa o porque no le gustaban tanto los videojuegos y los dejó un poco apartados, gracias que hubo gente que fue más cuidadosa y los pudo guardar, gracias a eso yo recuperé pues los videojuegos que tanto me gustaban. Pero si llega a ser por la mayoría, que creo que jugábamos en aquellos años, la mayoría, pues bueno, nos interesaban los cartuchos. Nadie estaba pensando en coleccionar, nadie estaba pensando en guardar los juegos para el futuro. De hecho, mucho tiempo fueron considerados básicamente basura o desechos. Por eso eran tan baratos en la época de los 2000, la época del año 2000 al 2004. Por eso estos juegos eran tan baratos, porque básicamente la gente los considerábamos no menos que casi basura, porque ya eran juegos muy anticuados. Y pues los juegos de la otra parte, de la parte de Sega, los juegos de Master System, y aquí tenemos un pequeño ejemplo, y de Mega Drive, pues fueron juegos que se salvaron. Básicamente se salvaron de sufrir los mismos estropicios que las partes de Nintendo, pues porque las cajas eran más duras y al final, pues por mucho que las tirases a una esquina o a otro lado, pues al final siempre no se deterioraban y al final era, pues digamos que era más difícil que acabasen en la basura. Muchas unidades también acabaron en la basura, gente que se quedaba el cartucho únicamente, pero sí es verdad que la dureza y la resistencia de las cajas de Mega Drive y de Master System, de la parte de Sega de los 16 bits de aquellos años, sí que los hacían más duraderos y los hacían pues más resistentes a tiraros a la basura, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que estas cajas pues prácticamente no se deterioraban y tirar una cajita así cuando tenías el juego pues siempre era más difícil, ¿de acuerdo? No es lo mismo que una caja de Nintendo o de Super Nintendo, por ejemplo la que os acabo de mostrar de Bar contra el Mundo. Y esta caja, a nada que pusieses algo encima, a nada que abrieses más de 2 o 3 veces la parte de arriba, pues ya se iban quitando las pestañitas de aquí, se iban deteriorando, se iban fastidiando.
al final el juego se iba deteriorando muy rápidamente y básicamente las madres y los chavales de la época, pues bueno, pues muchas veces al final tirábamos, nos importaba un bledo esto. Os he puesto el ejemplo claro del símil de qué era para nosotros estas cajas y pues básicamente no existía el coleccionismo de videojuegos, ¿de acuerdo? Lo quiero dejar claro porque hay mucha gente que yo le veo, mucha gente joven que piensa que el coleccionismo lleva existiendo toda la vida. El coleccionismo es algo relativamente nuevo. Yo creo que pues puede tener como mucho 20 años de historia, no llegará ni a 20 años, 18, 15, entre 15 y 18 años, en la época del 2004, 2003, yo creo que es donde la gente realmente empezó ya el fervor ese de coleccionar, de conseguir esas cosas que por nostalgia pues todos queríamos, de aquellos maravillosos años, de aquellas épocas maravillosas de los 16 y los 8 bits. Y bueno, lo que os digo, lo mismo en la época de Super Nintendo pasaba exactamente lo mismo. A ti, si te gustaba la película El Rey León, pues tú te comprabas El Rey León. Pero posteriormente, pues seguramente al final tú te quedabas con el cartucho, cogías la caja, sacabas todo lo que a ti te interesaba, lo que era la esencia del videojuego. Lo estoy abriendo para que lo veáis. Tú sacabas lo que es la esencia del videojuego. Evidentemente yo ahora lo tengo cuidado porque yo ahora valoro mucho más estas cosas, pero yo en aquel entonces lo hubiese sacado de cualquier manera. Bueno, aquí tenemos el manual de instrucciones, que bueno, que sí. Y aquí tendríamos el cartucho, ¿de acuerdo? Esto hubiese quedado apartado. Aquí tengo el cartucho con el insert. Tengo el cartucho. Yo hubiese disfrutado, hubiese jugado con el videojuego y básicamente lo otro hubiesen sido pues cajas que hubiesen estado por ahí escondidas en un cajón, que en un momento dado igual incluso mi madre los hubiese cogido y los hubiese tirado a la basura. Por lo tanto es lo que os digo, ¿de acuerdo? No existía el coleccionismo. La gente pensaba a la hora de comprar videojuegos, pensaba en la esencia del videojuego, en la diversión del videojuego, y yo a día de hoy sigo practicando eso, ¿de acuerdo? Yo a día de hoy sigo comprando videojuegos exclusivamente porque me atraigan para jugar, ¿de acuerdo? No me dejo llevar por las ediciones limitadas de, yo que sé, de Nintendo Switch, de Limited Run Games, de cierto tipo de estrategias que intentan sacarnos ese afán coleccionista. Yo al final sigo pensando en la esencia, en el software. Tener en cuenta que en los años 90 realmente la gente que jugaba a videojuegos los compraba por el programa, los compraba para jugar. No existía, como ya digo, el coleccionismo, y por lo tanto pues los jugadores de aquella época venimos por lo que es el jugar. No venimos por coleccionar o por tener un objeto exclusivo. No existía ese concepto de objeto exclusivo, ese concepto de vamos a comprar algo para que luego se revalorice. Todo ese tipo de cosas no existía, no tenía ningún tipo de sentido. Si te gustaba un juego lo comprabas, si no te gustaba ya podía ser el objeto más raro o más difícil de encontrar, que no lo ibas a comprar. Y pues un poquito era esa la esencia de aquellos años, ¿de acuerdo? Yo lo cierto es que a día de hoy veo gente que se deja llevar mucho por el consumismo, se deja llevar mucho por el coleccionismo brutal, y yo hago aquí un pequeño llamamiento pues a que seáis conscientes de vuestros inicios, de por qué empezasteis todo esto, y que pues penséis más en comprar los videojuegos por jugar, ¿de acuerdo? Que os llame la temática. Que os gusta Mortal Kombat, compráis un Mortal Kombat. Que os gusta el Street Fighter, compráis Street Fighter. Que os gusta Dragon Ball, pues compráis Dragon Ball. Que os gusta el Mario, pues el Mario. Pero yo creo que al final es un poco caótico y en cierta manera es un poco un vicio hasta cierto punto malo el hecho de comprar videojuegos por el hecho de tener un objeto a efectos de especulación, a efectos de es muy raro, se me va a acabar, me lo van a quitar de las manos. A ver, no os dejéis llevar por ese tipo de prácticas, porque yo creo que, como ya digo, no merece la pena. Las empresas que venden videojuegos se hacen mucho eco de esto, utilizan muy bien este marketing para hacernos sentir esa necesidad de comprar porque se va a acabar. Lo vimos con la Nintendo NES Mini. El propio Nintendo nos generó una necesidad. Yo a día de hoy ni siquiera la he comprado, pero no la he comprado básicamente porque yo tengo la original. Entonces a mí lo que me llama es la original, no es la copia. La NES Mini para mí es una copia
mala de la original. Entonces yo tengo la original, para mí no tiene ningún sentido tener la mini, porque ya tengo la que yo quiero, que es la buena. Entonces, a lo que voy es, yo creo que hay que volver un poco más a esa esencia de los años 90, en la que la gente compraba por jugar, que si un producto era malo, independientemente que, pues yo que sé, que fuese limitado o que fuese no sé qué, la gente no lo compraba. Es decir, o hacías un juego bueno o no lo vendías, y hoy en día al final se vende todo únicamente, muchas veces única y exclusivamente porque es un juego difícil, es un juego raro de conseguir, es un juego que lo hacen tiradas limitadas para venderlas completo, es decir, y yo creo que al final hay muchos juegos que se están haciendo que son paja, hay verdaderas maravillas. Ya sacaremos otro día el tema de comparar los videojuegos actuales con los videojuegos antiguos, los videojuegos retro, porque tiene para un debate, tiene para realmente para un debate bastante interesante. Y yo, pues eso, hago el llamamiento un poco a que volváis a esas raíces de comprar videojuegos por el hecho de que os llame la atención el software, ¿de acuerdo? La esencia del videojuego, joder, voy a comprármelo porque me hace ilusión jugarlo, me hace ilusión sacar los secretillos, me hace ilusión descubrirlo. Y hoy en día hay juegos maravillosos que pueden ser, pues eso, jugados, descubiertos y disfrutados, y yo creo que merece la pena que lo compréis así. Y sobre todo, si también seguís comprando juegos retro, ya sabemos que pues los precios están bastante mal últimamente, están bastante inflados, pero si compráis juegos retros, pues que os llame esa esencia de comprar para jugar, ¿de acuerdo? De comprar pensando en el juego. Yo lo sigo haciendo, yo no voy a comprar ningún videojuego que no me llame la atención para jugar. No voy a comprar ningún videojuego que únicamente por especular o porque sea raro. Me da igual las ediciones que saquen, me da igual todo. Yo, si no, el juego no me llama la atención, no lo voy a comprar. Y bueno, pues sin más, era una pequeña reflexión sobre el coleccionismo de los años 90 que no existe, que no existió. Y quería pues poneros un poco en perspectiva lo que sentíamos realmente los jugadores de la época, ¿de acuerdo? Así que luego las madres nos tiraron tantas cosas a la basura, ¿de acuerdo? Ellos lo entendían como, realmente lo entendían como esto, como un envoltorio, no se entendía como otra cosa. Y hoy en día, pues bueno, es lo que hay. Se ha tergiversado, o se ha, vamos a decir, viciado el término de comprar videojuegos un poco. Pero bueno, seguimos aquí y seguimos disfrutándolos, que es lo importante. Pues sin más, espero que os haya gustado el vídeo, espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos. El siguiente vamos a tener algún debate también sobre el tema de las diferencias entre los videojuegos actuales y los videojuegos antiguos, si los videojuegos actuales son buenos, si no son buenos, etcétera, etcétera. Un saludo para todos y nos vemos. Venga, hasta luego.